Hola amigos, hoy vamos a inaugurar en el canal una serie la cual voy a denominar Autopsia Electrónica, en donde vamos a revisar diferentes productos comerciales, vamos a desarmarlos, vamos a ver cómo funcionan e intentar dar una explicación lo más profunda posible sobre su funcionamiento. En esta primera entrega nos toca hacerlo con Tachan, un cargador para baterías de plomo ácido, que bueno, no quiero patrocinar la marca, no, tampoco lo estoy haciendo, no, que no lo crean que es por esto. Veremos, tenemos de plomo ácido 12 voltios, una corriente máxima de 4 amperios, un interruptor de encendido y también tenemos un amperímetro que nos permite visualizar la corriente de carga. Muchas personas creen que este tipo de medidores son voltímetros, pero la verdad es que no, es mucho mejor utilizar amperímetros si queremos comprobar el estado de la batería, es decir, el estado de carga. Ya más adelante veremos por qué es mejor utilizar amperímetro y no voltímetro. Bueno, yo he hecho aquí, como lo hicimos anteriormente con las lamparitas LED, hice una pequeña lista de lo que vamos a revisar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es desmontar el cargador. Bien, vamos a irlo desmontando, es súper sencillo, ya lo verán. Y vamos a armar un diagrama esquemático y hacer una explicación de cómo funciona. Verán que este tipo de cargadores son súper sencillos y no tienen prácticamente componentes, así que será muy rápido. Y tercero, vamos a hacer una prueba de funcionamiento. Con el osciloscopio vamos a monitorear la corriente y el voltaje que está llegando a esta batería para entender el funcionamiento del mismo. Así que bueno, vamos a tomar el primer apartado, retiramos esto y vamos a empezar a desmontar el cargador, que se desmonta con 4 tornillos de tipo cruz, Phillips, como quieran llamarle. Y listo, ya tenemos el cargador desarmado. De hecho, en la parte trasera podemos observar que la salida 12 voltios a 2.8 amperios, no 4 como la corriente máxima que teníamos adelante. Desde mi punto de vista, cuando desarmemos el cargador ya verán por qué creo que tiene este tipo de serigrafía aquí. Sin embargo, en los comentarios pueden dejar sus ideas de por qué creen que el fabricante hace esto, ¿vale? Entonces, a desarmar. Bueno, la tapa ya debería estar liberada, que de hecho se me olvidó mencionarles que aquí abajo tenemos la entrada a 120 voltios, por aquí. Acá tenemos un fusible que, si no estoy mal, creo que se alcanza a leer, es de 5 amperios, de 12 voltios. Y tenemos los cables que sujetan las pinzas para conectar la batería. Bueno, vamos a intentar separar esto, a ver, sin romper nada, porque este cargador me lo prestaron, no puedo dañarlo. Y bueno, esto, damas y caballeros, es el cargador. Únicamente esto. Veremos que tenemos un transformador, dos diodos de potencia. A ver, son diodos 6 a 10. Si no estoy mal, son diodos de 6 amperios rectificadores, no recuerdo bien. Tenemos el transformador conectado a los diodos. Luego pasa por el medidor. Esto luego va, a ver, del medidor va a la batería. De la batería regresa al fusible. Y del fusible va nuevamente al transformador. Y el interruptor de encendido está conectado a la entrada del transformador. Como verán, es un circuito muy sencillo que pueden replicar muy fácilmente. Así que voy a hacer el diagrama esquemático de este cargador y vamos a explicar cómo funciona. Y bien, aquí tenemos el diagrama esquemático, lo tenemos en la parte superior. Podemos observar que tenemos un transformador, el que ya habíamos mirado por aquí arribita, y el transformador tiene una derivación central. Entre cada una de ellas, entre cada extremo, tenemos 12 voltios. Tengo referenciado el punto A, punto B, punto C, punto D y punto E para hablar sobre las gráficas que tenemos aquí abajo. Si nosotros medimos voltaje entre el punto A y el punto B, tenemos una onda senoidal pura, que aquí está referenciada como el voltaje entre A y B, y tenemos un voltaje pico de 16.97 voltios, que es el voltaje pico de una onda que se supone es de 12 voltios RMS. Recuerden, esto se obtiene multiplicando por raíz de 2. Bueno, no importa. En la parte superior izquierda en cada gráfica tenemos, en este caso, AC, AC y en todas las demás DC. Esto es el acople del osciloscopio que vamos a estar tomando para hacer las mediciones que haremos posteriormente. Ahora vamos a poner el voltímetro entre C y B y veremos la misma onda senoidal, pero esta vez está en contrafase, es decir, está a 180 grados desfasada con respecto a esta. Igualmente tenemos el mismo voltaje pico, etc. Luego esto pasa por unos dioditos que dijimos que eran los 6 a 10, diodos de rectificación de potencia, y vamos a analizar el punto D. Ahora, entre A y B, en el primer intervalo de tiempo tenemos un semiciclo positivo. Como el diodo está conectado aquí al ánodo, cuando tengamos un positivo entre este punto y este, el diodo va a conducir.
Así que tenemos en el primer intervalo un semiciclo positivo. Ahora, aquí abajo en el mismo intervalo de tiempo, en el ánodo, en el punto C, está recibiendo un semiciclo negativo. Por lo tanto, el diodo se bloquea y no entrega nada. Ahora, en el segundo intervalo de tiempo, entre A y B, tenemos un semiciclo negativo y aquí el diodo pues obviamente no va a conducir y se bloquea. Pero en el voltaje entre C y B tenemos un semiciclo positivo y este semiciclo positivo sí pasa por el diodo y nuevamente en el punto D tenemos un segundo semiciclo. Así se repite con el tercero, con el cuarto y con el quinto. Y aquí estamos obteniendo pues únicamente lo que ya muchas personas intuían, una rectificación de onda completa, sin más. Y ahora tenemos en esta onda un voltaje de 16.27 voltios pico, porque cada uno de estos diodos al ser de silicio tiene una caída de voltaje general de 0.7 voltios, que esta caída varía según la corriente que le estemos exigiendo, pero dejémoslo en 0.7 voltios. Este es el voltaje entre D y B sin batería, porque al conectar la batería el voltaje cambia. Tenemos nuevamente pues la onda pulsante, ya está en acople de C, y ahora vamos a poner una batería, que es la que nosotros tenemos aquí, así que vamos a enfocar un poquito mejor abajo, perfecto. Ahora tenemos aquí dibujé punteada la forma de onda que tenemos aquí, que es la forma de onda que está entregando al cargador. Y luego tenemos aquí en negro la forma de onda que estamos obteniendo en la batería. Estamos midiendo entre D y B, es decir, entre este y este. Pero como el amperímetro se supone tiene una resistencia ínfima, E y D están conectados entre sí, es decir, el positivo de la batería se conecta a D y el negativo de la batería va al fusible, que también se supone tiene resistencia ínfima y este conectado a negativo. Por ende, estamos conectando entre D y B la batería. Bueno, en un punto de la onda veremos que el cargador está generando un voltaje, pero nuestra onda tiene una recta que se encuentra en el voltaje de la batería. Vamos a asumir que está en 12 voltios. ¿Por qué? Porque en este nodo estamos teniendo dos voltajes, el voltaje que entrega el cargador y el voltaje de la batería. Cuando el voltaje del cargador está en esta zona de abajo, el que está viendo nuestro osciloscopio es el voltaje de la batería, porque este voltaje es fijo. Este voltaje es superior al del cargador y por ende es el que tenemos aquí. Pero cuando el cargador supera el voltaje de la batería en este pequeño pico, ahora obtenemos un pico que tiene la misma forma que las ondas que generan el cargador. Veremos también con las líneas punteadas. Luego nuevamente el voltaje del cargador baja al voltaje de la batería, se conserva el voltaje de la batería, nuevamente un pico, tenemos un valle, un pico, un valle. Y así es como se va cargando la batería, porque en estos pequeños picos de voltaje se está entregando corriente a la batería, en estos valles no. Ahora vamos con la corriente que tenemos aquí que pasa por E, es decir, la corriente que está recibiendo la batería. Cuando la batería está en un nivel de carga muy bajo, es decir, vamos a decir bajo, por ejemplo, no sé, 1 voltio. Obviamente esa batería va a estar dañada, pero para ejemplificar nos sirve muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, una corriente pico de 2 amperios, que puede ser más, puede ser menos, dependiendo de la batería y el cargador, pero en esencia es lo mismo. Si nosotros tenemos que la batería está muy baja, vamos a obtener el mismo comportamiento que tenemos, por ejemplo, aquí en el voltaje sin la batería. Porque ahora, cuando conectemos la batería, el voltaje del cargador prácticamente siempre va a ser superior al voltaje de la batería. Aquí el voltaje de la batería estaba en 12 voltios, pero imagínense que el voltaje está muy cerca a la línea 0. Así que el cargador siempre va a tener un voltaje superior al voltaje de la batería. Y como lo dijimos anteriormente, cada vez que se genera un pico de voltaje, se genera una corriente en la batería. Pues aquí tenemos una corriente que también es pulsante y constante. Ahora vamos a ver la corriente que recibe la batería cuando ya está bastante cargada. Y obtenemos este pequeño comportamiento. Tenemos unos valles, unos pequeños picos, valles, picos, etc. Vamos a compararlo nuevamente con esta gráfica. Hay una parte del voltaje del cargador que es inferior al voltaje de la batería. En este pequeño intervalo la batería no está recibiendo corriente, así que aquí tenemos el valle que vemos acá. Cuando el voltaje del cargador supera el voltaje de la batería, como lo dijimos, la batería recibe corriente, por lo tanto tenemos un pequeño pico de corriente. Nuevamente el voltaje del cargador es menor al voltaje de la batería, se genera un valle, luego un pico, un valle, un pico, un valle, etc. Y tenemos esta forma de onda. Luego tenemos una corriente aquí desde 200 miliamperios pico, que puede ser más, puede ser menos, simplemente es para ejemplificar. Y este es el funcionamiento del cargador. Sin más, las baterías de plomo ácido están diseñadas o se recomienda cargarlas por medio de pulsos, no por medio de un voltaje constante como por ejemplo una batería de polímero de litio o de ion de litio, como miramos en videos anteriores con el cargador de baterías de ion de litio y polímero de litio, que tenemos una gráfica pues mucho más elaborada, no tanto como esta, porque las baterías, cuando se dejan de utilizar este tipo de baterías, las de plomo ácido,
pueden generar unos cristales dentro de la batería y esto se resume en que va bajando su rendimiento. Cuando nosotros cargamos la batería por medio de pulsos, nosotros estamos rompiendo estos cristales y la batería puede seguir funcionando de manera correcta. Este es el cargador, de hecho, si se habrán dado cuenta, como es un simple rectificador de onda completa, podemos utilizar incluso un transformador de 12 voltios sin tap central, es decir, de un único bobinado, y utilizamos un puente rectificador de 4 diodos y seguiremos teniendo el mismo desempeño, no hay ningún problema. Ahora vamos a hacer todas estas mediciones con el osciloscopio en nuestro cargador. Y bueno, vamos a empezar a hacer las mediciones. Vamos a partir con el voltaje AB y vamos a medirlo directamente sobre el transformador. De hecho, las personas que ensamblaron esto, el termorretráctil ni siquiera lo ciñeron, así que puedo hacer la medición directamente con las pinzas. Voy a hacer la medición en A. Vamos a asumir que A, por ejemplo, es el ánodo de este diodo, y el negativo, como vimos aquí en nuestro diagrama, podemos tomarlo directamente del fusible. Así que vamos a ponerlo por aquí. Y listo, tenemos obviamente una señal plana porque no hemos encendido el cargador. Voy a encenderlo aquí atrás. Y tenemos una hermosa senoidal pura, que de hecho lo voy a poner aquí para que comparen la forma de onda. Tenemos esta aquí, tenemos esta aquí. Voy a activar el modo de medición y vamos a ver los parámetros que tenemos. Así que tenemos una frecuencia, como lo dije, de 60 Hz. Y tenemos al parecer un voltaje máximo de 17.32. Bueno, está fluctuando un poquito. Esto es porque nuestro transformador está sin carga y el voltaje es un poquito más alto. Por eso no son los 16.97 que tenemos aquí. Y ahora vamos a medir en el punto D. Vamos a medir entre D y B. Así que nuevamente, a ver, vamos a desconectar por aquí. Conectamos el negativo al fusible y el positivo lo conectamos aquí a la salida de los diodos. A ver si puedo. Listo, perfecto. Entonces, como se darán cuenta, pues aquí en AC no vamos a tener nada, ¿no? Vamos a cambiar ahora el acople a DC por aquí. Y creo que la escala ya está bastante bien, lo vamos a poner por aquí. Listo, enfocamos y vemos, obviamente, tenemos los pulsos que habíamos visto aquí en la gráfica. Perfecto. Vamos a hacer mediciones nuevamente. Y tenemos que nuestra onda, a ver, tiene una frecuencia del doble, 120 Hz aproximadamente. Y seguimos teniendo aquí prácticamente el mismo voltaje pico. Porque como lo dijimos anteriormente, pues la caída de voltaje de los diodos se genera, o por lo menos se manifiesta más cuando exigimos una carga. Así que bueno, no quiero entrar mucho en este tema. Ya tenemos los semiciclos pulsantes, ¿sí? Estos semiciclos pulsantes vamos a comprobarlo ahora mismo. También los podemos medir entre la batería, es decir, los pines donde se conecta la batería. Les digo, lo voy a hacer aquí. Vamos a desconectar esto por acá, esto también. Y aquí tenemos las puntas de medición, o más bien donde vamos a conectar. Ponemos esta por aquí, ponemos esta por aquí y sorpresa, seguimos teniendo la misma forma de onda. Esta forma de onda es la que vamos a aplicar a la batería. Ahora vamos a poner una batería de plomo ácido, que es la que yo les mostré al inicio del video, esta de aquí. Voy a estar monitoreando el voltaje utilizando mi voltímetro, así que vamos a poner esto más o menos por aquí. Vamos a organizar un poquito, vamos a encender esto, vamos a conectar en paralelo a la batería sin más. Y ahora el negativo. Y veremos que el voltaje de la batería inicialmente es de 11.89 voltios. Este multímetro, ya lo he dicho varias veces, no es True RMS, así que no vamos a tener una lectura muy precisa, pero bueno, vamos a intentar hacer esta medición. Ahora vamos a conectar las pinzas a la batería. Ya tenemos una y ahora conectamos la segunda por aquí. Listo. Y ahora podemos ver que al conectar tenemos 13.91 voltios, está más arribita. Y ahora vamos a conectar nuestro osciloscopio. Es por ello que, como lo dije anteriormente, tiene que ser amperímetro, porque si yo estoy midiendo aquí el voltaje de la batería, yo digo, bueno, la batería ya está cargada, pero no, la batería se está cargando todavía. Y vamos a comprobarlo ahora mismo. A ver, que esto no se me desconecte. Perfecto. Bueno, vamos a ver la forma de onda. Intentar acercar esto un poquito. Y veremos que tenemos estas pequeñas pulsaciones pequeñitas que dijimos que iban a aparecer acá. Si yo cambio el acople a AC, esto va a bajar por aquí, subo un poquito más la escala, vamos a encontrarnos con demasiado.
vamos a encontrarnos con unos picos, que son los picos que mencioné que estaban por aquí, ¿vale? Seguimos teniendo todo lo que dijimos, todas las gráficas, y ahora vamos a medir la corriente. ¿Cómo medimos la corriente? Como ustedes sabrán, yo no tengo una sonda de medición para este osciloscopio de corriente, así que vamos a estar utilizando un truquito que ya muchas personas han utilizado y es un truco muy sencillo, que es utilizar en serie a la carga una resistencia. En este caso voy a estar utilizando de 1 ohmio de potencia de 100 watts. Y como sabemos por ley de Ohm, si la resistencia es de 1 ohmio, pues el voltaje va a ser igual a la corriente. Así que si yo mido con el osciloscopio el voltaje que hay en esta resistencia, voy a estar midiendo exactamente la corriente, porque la resistencia solo tiene componente resistiva. Voy a estarla conectando en serie aquí a la batería. Así que vamos a hacer esta pruebita. Vamos a desconectar esto, desconectamos esto también. Voy a dejar conectado únicamente el voltímetro para estar mirando el voltaje aquí en nuestra batería. Y vamos a ver, vamos a poner el positivo del cargador, vamos a ponerlo aquí a la batería, perdón, a la resistencia. Y este otro trozo de la resistencia lo voy a poner aquí a la batería en serie, utilizando el mismo caimán. Así que vamos a estar utilizando aquí. Bien, aquí creo que está todo más o menos bien, correcto. Vamos a mover esto un poquito más. Veremos, la resistencia está en serie a la batería. Y ahora tengo aquí dos pines, que son los cables de la resistencia. Aquí voy a conectar el osciloscopio. Conectamos positivo, conectamos negativo. Y tenemos, a ver, nuevamente se me salió de escala un poquito, no pasa nada. Vamos a ponerlo así y veremos nuevamente de forma sorpresiva que tenemos los mismos picos que habíamos mencionado aquí. Bien, podemos ver que todo en este caso se está cumpliendo, aunque de hecho aquí está en acople AC. Voy a ponerlo en DC para que quede bien. Exacto. Ahora sí, en la línea de la mitad podemos ver la línea de la mitad, podemos ver los semiciclos. Bueno, podemos ver que todo está correcto, todas las gráficas que hemos visto están perfectas. El voltaje de la batería pues aquí está subiendo, va en 13,12. Pero si yo por ejemplo desconecto de aquí el cargador, veremos que la corriente obviamente cae a cero y la batería se empieza a descargar un poquito, ¿no? Está regresando a su estado normal de carga. Vamos a conectar nuevamente el cargador. Veremos que el voltaje otra vez empieza a subir. Y lo vuelvo a reiterar, es por ello que se utilizan amperímetros en estos cargadores y no voltímetros. Ahora quiero mirar, si ustedes, a ver, quiero mirar si puedo girar este cargador para que vean aquí arriba. A ver, quiero intentar enfocar el amperímetro de atrás. Verán que el amperímetro está un poco arriba, ¿sí? Está como un poquitito arriba, porque este amperímetro debe ser más o menos de unos 5 amperios aproximadamente. No estoy muy seguro, tendría que hacer las mediciones de escala porque no nos dice una escala en corriente, simplemente nos muestra un dibujito de una batería cargándose porque, bueno, este producto está diseñado para pues cargar simplemente baterías que usualmente las van a comprar pues personas del común que no están familiarizadas con la electrónica y sirve más hacer dibujitos que poner valores. Y de hecho, antes de terminar voy a mostrarles por qué adelante dice 4 amperios y atrás dice 2.8. Yo creo que lo están tomando por este lado, es decir, tenemos 2.8 amperios, vamos a multiplicarlo por raíz de 2 para obtener el valor pico de la onda de la corriente y tachán, tenemos 4 amperios. En la parte de atrás ponen 2.8 amperios, supongo será el valor RMS, y adelante pondrán el valor pico, que es lo máximo que puede entregar el transformador. Pero este cargador, créanme que no puede mantener esos 4 amperios porque, como sabrán, los transformadores a la hora de exigirles una carga, pues bajan su voltaje y bueno. No es algo muy cómodo, pero bueno, podemos de algún modo intentar explicar qué es lo que hizo el fabricante para poder poner estos 4 amperios al frente y que esto pues atrayera más al cliente y bueno, netamente por publicidad. Y me voy a explicar por qué el amperímetro tiene que ser un amperímetro DC y no AC, y además por qué tiene que ser uno de aguja, es decir, análogo. Yo tengo uno aquí, un amperímetro de estos de 5 amperios creo, sí, bueno, 5 amperios que de hecho está dañado. Tiene la agujita pegada y está quemada la bobina, etc. Sin embargo, estos medidores, si habrán tratado con ellos, se habrán dado cuenta que cuando conectamos una carga y se mueve la aguja, esta requiere de un tiempo para moverse. Este tiempo suele ser pues bastante corto para nosotros, pero para la electrónica es muy largo. ¿Qué pasa? Recordemos que esta es la onda de la corriente, es decir, esta que tenemos acá en el osciloscopio es la de la corriente. Cuando la corriente sube, la corriente de nuestro amperímetro pues también sube.
Cuando la corriente baja y obtenemos un valle, pues la aguja también tiene que bajar. Pero como estos picos se generan a una frecuencia de 60 Hz, 60 veces por segundo, pues la aguja no tiene ninguna oportunidad de bajar. Es decir, cuando está intentando bajar ya hay otro pulso que está subiendo la aguja y la aguja se mantiene en un solo punto. Por ello que tenemos que utilizar uno que sea que sea DC y además que sea uno análogo. Porque si fuera digital, este movimiento de la aguja pues no se va a generar. Es la frecuencia de muestreo de un amperímetro de este tipo, dependiendo del fabricante, puede ser muy alta, muy baja, así que podría generar una oscilación un poco extraña. Bueno, como les digo, depende del circuito que tenga el amperímetro. En este caso lo mejor es utilizar uno análogo para que se genere este efecto que usualmente es no deseado, pero en este caso es bastante bueno tenerlo, porque podemos monitorear sin ningún problema esta onda pulsante con un amperímetro DC. Y bien, dicho esto, ya puedo dar por finalizado pues el tutorial. Pueden igualmente armar este circuito, pueden probarlo, pueden utilizarlo. Es muy sencillo, no suele ser costoso y puede ser uno de los primeros proyectos en electrónica que ustedes desarrollen, porque es un circuito útil y además es sencillo. Así que bien, espero les haya gustado muchísimo. Si tienen alguna duda, pues ya saben, la cajita de comentarios es para ustedes y nos veremos en próximos tutoriales. Hasta la próxima, chaito. Gracias por ver este video. Si te gustó el contenido que viste, puedes darle manito arriba al video y suscribirte al canal. Pero antes de irme, aquí te dejo 2 sugerencias de otros videos que podrían interesarte. Y si aprecias mi trabajo y mi conocimiento, en la descripción de este video te dejo mi cuenta de PayPal, por si deseas hacer alguna donación para continuar con esta labor educativa.